Buenos días, amados hermanos. Estamos aquí hoy domingo, otra vez, para disfrutar de la bendita palabra de Dios. Así que vamos a saludar en primer lugar a todas nuestras ovejas de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile, y a todos nuestros hermanos de Chile que nos acompañan aquí en Santiago, al norte, Calama, Antofagasta, nuestros pastores Juan y Emma, en Rancagua, al sur, nuestro pastor Vladimir, su esposa y toda su congregación, y saludamos a todos nuestros hermanos en el sur que nos acompañan. Así que de ahí nos vamos obviamente a Perú, desde Tacna, Hilo, Arequipa, a todos nuestros hermanos que nos siguen, en Lima, en Cajamarca, en Chiclayo, en Trujillo, hasta la selva de Perú. Saludamos a todos ellos y por supuesto a nuestros hermanos en Argentina, sobre todo en Mendoza, nuestro pastor Rolando Madaf, nuestro pastor David y todos los que nos acompañan, todos los que escuchan nuestras prédicas a través de la radio Caminando en Gracia y Buenos Días Espíritu Santo, a todos nuestros hermanos allá en Buenos Aires y en Mendoza sobre todo. Así que le enviamos un fraternal saludo. Bendiciones a cada uno de ellos. Vamos a ir a la palabra de Dios y hoy día vamos a comenzar una nueva serie. La serie pasada lo habíamos titulado Conociendo a Dios. Esta serie se va a titular El corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio. Y es algo que tiene que ver justamente con lo que hemos estado enseñando, conociendo a Dios. Es algo que vamos continuando, vamos construyendo, vamos levantando el muro, ladrillo sobre ladrillo, ya línea sobre línea. Es por ello que vamos ahora a continuar enseñando, conociendo a Dios, pero entrando a lo que se llama el corazón del Evangelio. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el corazón del Evangelio? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Saben que es muy importante saber la respuesta, muy importante saber cuál es el corazón del Evangelio, cuál es la esencia. Es más, ¿cuál es el tema principal de toda la Biblia? Alguien podría responder y puede decir, bueno, yo creo que el corazón del Evangelio es la santidad, el caminar santo. De eso se trata mayormente, es el tema principal, nuestro caminar santo. Alguien podría responder así. Otra persona, sin equivocarme, no otra, sino muchas personas van a responder seguro porque lo he escuchado, no, si lo que se trata la Biblia, lo que se trata el Evangelio es acerca de la santidad de Dios, del carácter santo de Dios. Nos quiere mostrar, la santidad de Dios, su carácter, qué tan santo es Dios, su carácter, sus atributos. Así que de eso se trata el Evangelio, de eso se trata la Biblia. Bueno, otros pueden responder de otras formas, podemos tener muchas respuestas, como por ejemplo que el corazón evangelio trata acerca de todo lo que tenemos que hacer para Dios, todos nuestros deberes, congregarnos, diezmar, ofrendar, caminar en amor y evangelizar y todo lo que tenga que ver con lo que tenemos que hacer con Dios, alabar, adorarle a Dios. Quizás alguien más podría responder, ¿no?, que el corazón del Evangelio se trata acerca de la moralidad. No, si toda la Biblia lo que trata es establecer la moralidad para el hombre. No, necesita tener reglas, necesita tener valores, preceptos, ¿no? Necesita saber tener principios. Así que la Biblia trata de la moralidad que Dios le da al hombre. Ahora, ¿realmente todo lo que yo he mencionado es el corazón del Evangelio? Sí, todas las cosas que he mencionado
el Evangelio, la Biblia mayormente, contiene todo ello. Sí, contiene moralidad, contiene preceptos, mandamientos, contiene reglas, contiene mandamientos, ya lo dije, contiene el carácter de Dios, contiene la santidad de Dios, contiene nuestro caminar santo, contiene todas las cosas que un hijo de Dios en el nuevo pacto tiene que hacer para Dios, contiene todo lo que he mencionado. Pero yo estoy preguntando, ¿cuál sería el corazón, la esencia del Evangelio? Porque Dios coloca enfoques, Dios coloca énfasis en la palabra de Dios. Y yo debería enfatizar lo que Dios enfatiza, más. Y yo debería enfatizar menos lo que Dios enfatiza, menos. Al enfatizar más lo que Dios no enfatiza, entonces estaría yo teniendo, no sé si decir, un evangelio transgiversado. Quizás a muchos le choque, pero enfatizar más de lo que Dios enfatiza en cosas que Dios no enfatiza, aunque lo enseña, pero no le da tanta importancia, pero tú o otros le dan mucha importancia más de lo que Dios les da, es transgiversar el Evangelio, porque no estás realmente tocando la esencia, el corazón del Evangelio. Y de eso se trata esta serie que vamos a comenzar. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 1. El libro de Romanos, el capítulo 1. El verso 1 en adelante nos dice así, Romanos capítulo 1, nos dice así en la Reina Valera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Ahora, la palabra Evangelio significa buenas noticias, no significa malas noticias. Recuerda, un mensaje que no da buenas noticias no es el Evangelio, no es el corazón del Evangelio. Así que ya estamos dando una característica de cuál es el corazón del Evangelio. Son buenas noticias. La Reina Valera contemporánea nos dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio significa buenas noticias. Así que ya estamos diciendo una característica acerca del corazón del Evangelio, porque Evangelio significa buenas noticias. Si no trae buenas noticias, si solamente habla de lo malo, pero no habla de lo bueno que Dios ha traído para el hombre, entonces no es el Evangelio. Muchas veces enfatizamos más en lo malo y no en lo bueno. A veces leemos un versículo a la mitad, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 3, en Romanos 3, por ejemplo, podemos ir a Romanos 3, para darle un ejemplo. Romanos 3, después vamos a volver a Romanos 1, el verso 23. Dice, ¿puedo leer yo Romanos 3, 23? Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice Romanos 3, 23: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por ejemplo, si yo me enfoco en ese verso, aunque esté en la Biblia, no es el Evangelio, no es el corazón del Evangelio. Ahora tú me dirás: pero pastor, ¿cómo me puede decir usted eso, que no es el corazón del Evangelio?
Pero si usted mismo está leyendo la Biblia, pero si usted mismo está leyendo ahí el versículo de Romanos 3:23, pero si ahí está escrito, en una versión o en otra versión dice lo mismo. Dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y usted me está diciendo que no es el corazón del Evangelio. ¿Cómo es eso, po? ¿O pe? Quiero hacerte recordar, si eres tú esa persona que me está reclamando, quiero hacerte recordar que las cartas, las epístolas, no llevan título, no llevan número. Entonces no es correcto que yo saque una porción pequeña y trate yo de enfatizar y hacer una doctrina sin saber lo que dice todo el contexto. Es muy peligroso eso. Es como que dos personas en la esquina estén ahí conversando y una vecina le diga a la otra, sí pues, y por haberme hecho yo lo maté, lo pateé y lo cociné. Y tú te vas corriendo y comienzas a chismosear a todo el mundo. Mira qué malo la vecina mató a su marido. Y estaban hablando del pollo, que se portó mal y ensució con cacú a toda la casa. Y agarraron al gallo y lo mataron y lo cocinaron y se lo comieron. Pero tú te metiste a mitad de conversación y comienzas a enfatizar algo que realmente no era el punto de la conversación. Porque estaban conversando acerca del corte de cabello de la vecina. Pero el corte de cabello tuvo un tropiezo porque el gallo comenzó a saltar por aquí y por allá. Y ahí es donde tú entraste y escuchaste que como el gallo se portó mal, entonces lo mataron y se lo comieron. Y quizás pensaste que estaban hablando del marido o del peluquero. Por eso que hay que leer el contexto. Hay que leer muchos versículos adelante, muchos versículos atrás, y lo mejor es leer todo el capítulo. Y aún así no es suficiente. Hay que verlo en el contexto de toda la Biblia, repito. Y aún así, leyendo toda la epístola o todo el capítulo no es suficiente para poder interpretar las escrituras, porque hay que verlo dentro del contexto de toda la Biblia. Tanto del Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, que es lo que mayormente prevalece, porque es el nuevo, lo último, donde rige. Así que vamos a leer el verso 23 y 24 solamente para darnos cuenta ya de algo del enfoque equivocado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero, no leímos el 24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Si yo leo el 23 y el 24, el énfasis está en el 24, no en el 23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. O sea que ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que cree en Jesús. Entonces está diciendo que ahora, en este momento, ya no estamos destituidos de la gloria de Dios toda persona que coloca su fe en Cristo Jesús. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Pero yo he visto muchos mensajes donde se quedan en el verso 23 y solamente leen el verso 23 y hacen todo un mensaje acerca del verso 23. Yo he sido testigo de eso. Agarran el verso 23 y dicen, amados hermanos, somos pecadores, pecadores. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios. Y ahí nomás se quedan y no leen el 24. Y comienzan a predicar y a enseñar todo en base al 23. Y todos se van llorando y golpeándose el pecho. Y no falta alguno de ahí que incluso se suicide.
o le agarre depresión. Pero, dice, son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. En la Nueva Traducción Viviente lo dice el verso 24. Sin embargo, ahí no queda todo. Esa palabra sin embargo me está diciendo, pero, ahí no queda todo. A pesar de eso que el hombre es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, así que ahí no acaba la idea. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, dice la Nueva Traducción Viviente, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Dios nos declara presente, justos, por medio de Cristo Jesús. O sea, todo aquel que se coloque en Cristo es declarado justo. Pero anteriormente estaba diciendo que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Anteriormente está diciendo que todo hombre ha pecado, por lo tanto está destituido de la gloria de Dios. Pero luego dice, sin embargo, todo aquel que coloca su fe en Jesús por medio de su obra ha sido justificado, perdonado, aceptado por la obra de Cristo Jesús. Todo aquel que coloca su fe en Jesús. ¿Dónde está el énfasis? ¿El 23 o el 24? ¿Dónde debo quedarme yo? ¿Con el 23 o el 24? El 23 pasado es historia. El 24 es ahora. Repito, el 23 es historia pasado. Es lo que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar en forma detallada. Está tratando de construir para que podamos entender la situación del hombre y la solución que Dios le da, que es el énfasis. El énfasis no está en lo que el hombre ha hecho contra Dios. Sí, la Biblia habla exactamente, en forma detallada, lo que el hombre ha hecho en contra de Dios, pero el énfasis está, pero, sin embargo, Dios en su bondad, en su gracia, gratuitamente, por su amor, y a través de lo que Cristo Jesús hizo, a través de su redención, de su muerte, de su sacrificio, nos ha justificado a todo aquel que se une con Él. ¿Dónde está el énfasis? ¿Dónde está el enfoque? El enfoque está en lo que Él ha hecho en nosotros, en lo que Él ha conseguido. Es por ello que aquí ya nos está diciendo que el enfoque está en la obra de Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros. Por supuesto, vuelvo a repetir, si leo Romanos, el primer capítulo, el segundo capítulo, habla detalladamente que el judío está destituido de la gloria de Dios porque a pesar que Dios le dio la ley y tenía más ventaja porque conoció el carácter santo de Dios, no lo cumplió. Y el gentil, el no judío, a pesar que no tenía ley como los judíos sí tenían, su conciencia era una ley, porque su conciencia le decía lo que es bueno y lo que es malo, y muchas veces, no una vez, muchas veces, y todo hombre sin excepción ha ido en contra de su conciencia, no cumpliendo lo que su conciencia le dice, y por lo tanto está también destituido de la gloria de Dios, merece la muerte, tanto judíos como gentiles. Pero ahí no acaba Pablo está comenzando. A pesar que ya he escrito 2 capítulos o 2 capítulos y medio, Pablo está comenzando. Es toda una conversación, es toda una epístola. Yo no me puedo quedar en el capítulo 1, no me puedo quedar en el capítulo 2. Tengo que continuar, porque Pablo quiere llegar a un punto, quiere llegar, sin embargo, a pesar de lo que el hombre ha hecho, a pesar de su mala conducta, a pesar de todo lo que el hombre debería haber hecho y no lo ha hecho, a pesar de lo que la ley dice, los mandamientos levíticos y todo lo que el Antiguo Testamento dice, a pesar de lo que Dios es, su santidad, su carácter
y revela parte de su carácter. En el Antiguo Testamento podemos ver revelación del carácter santo de Dios, que Dios es eterno y es santo. Ahí no se queda. El punto es, pero ahora, en este tiempo, Dios, a través de Cristo Jesús, en su bondad, en su gracia, en su amor, nos ha justificado gratuitamente, que significa ser justificado, aceptado, perdonado, limpiado, a un punto que Dios nos puede adoptar como hijos, a un punto que Dios quiere ser nuestro Padre, a un punto que Dios quiere tratarnos como hijos, amarnos como hijos, cuidarnos como hijos, bendecirnos como sus hijos, para que nunca más haya temor en nosotros. Y nuestra relación con Dios ya no sea solamente de criatura a Dios, sino de hijo a padre. Volvamos a Romanos capítulo 1. El no entender todo esto, toda esta primera parte que he explicado, muchos hermanos, muchas iglesias enfatizan como esto: un vaso de agua. La mitad está lleno, la mitad está vacío. Muchos enfatizan la parte vacía. Todo lo que la Biblia habla en contra del hombre, su pecado. Pero se olvida de la vida, del agua. Pero, sin embargo, dice Dios, en su bondad, en su gracia, a pesar que el hombre no lo merece, a pesar que el hombre ya no había escapatoria, no podía salvarse, aunque lo intente, Dios, solamente por su amor, por su gracia, por su bondad, envió a Jesucristo para que a través de su sacrificio Él pague el precio, Él sea el castigado, y no solamente sea castigado por nuestros pecados, para que no debamos nunca más, nunca más. Tú no puedes pagar algo que ya ha sido pagado. No se paga dos veces. Si ya está pagado, si alguien te pagó lo roto que cometiste, es como que tú, por ejemplo, no sé, te prestaron algo y lo rompiste. Te prestaron, no sé, la lavadora y lo echaste a perder. Bueno, alguien viene y dice, bueno, no te preocupes, yo te lo voy a pagar. Yo recuerdo, fue en el año, si no me equivoco, en el año 2011, si no me equivoco, hubo un seminario allá en Arequipa y se llamó Agrey, sí, si no me equivoco, Agrey. Y ahí estuvimos todos los ministros con el pastor Jim Andrews y todos los ministros y maestros de Rema. Así que fuimos a un lugar muy bonito de Arequipa, turístico, que se llama el Valle de Colca, que está más o menos como a 4.000, más de 4.500 metros de altura. Un sitio muy precioso, todo verde, llamas, vicuñas, ovejas, muy hermoso. Ahí iba a ser el seminario, un seminario bastante diferente porque incluía turismo, incluía comida rural de la zona, ya, comida muy rica, muy sana, ya, y el seminario. Así que era un seminario bastante descansado porque uno podía ir con ropa cómoda y disfrutar de la belleza de alrededor. Ya hubo tiempo de poder ir a pasear, ya con todos los hermanos, los pastores, líderes que fuimos a participar de este seminario. Así que me acuerdo, yo creo, sí, si no me equivoco, fue el primer día. El primer día yo entro al baño de mi habitación, de la habitación que me habían otorgado, que me habían designado en la palabra, ya. Y a mí me gusta, obviamente, bañarme con agua tibia y más que tibia, tibia caliente. Y además que en ese lugar estoy en altura, hacía mucho frío, ya, y poco oxígeno también. Estamos a 4.000, 4.500 metros de altura.
Y el vapor de la ducha, ¿no? Hizo que todo, el espejo, usted sabe, todo se empape. Pero no me di cuenta de que el suelo estaba bastante empapado, más que húmedo, mojado. Entonces cuando yo salgo de la ducha, bueno, me vestí todo, pero ya en el momento, fue en el momento que iba a salir, a pesar que yo ya tenía mis zapatos, todo, iba a salir de la ducha a la habitación, creo que estaba vestido, pero no me había puesto los zapatos todavía porque iba a ir a la habitación para completar, para terminar de vestirme. Y cuando en el momento que ya estoy saliendo del baño para entrar a la habitación, porque el baño era dentro de la habitación, me resbalo. Me resbalo y mirando al espejo, ya mis piernas, me caigo completamente y mis piernas se alzan porque me caigo, ya me caigo todo el cuerpo y mis piernas se levantan y, y tocan el lavadero de la parte de abajo. La Todos tubería. los, todos los tubos de lavadero, no sé qué material era el lavadero, pero rompí los tubos, rompí todos los tubos. Y el agua comenzó a regarse, a salir, a salir. Así que realmente estaba todo destrozado, las tuberías debajo del lavadero. Así que yo tuve que avisar a las personas encargadas de ese sitio. Ese sitio no era una iglesia, ese sitio como un hotel campestre Un que se club. arrendaba. Era un hotel campestre que se arrendaba. Así que yo recuerdo que justamente antes de que suceda todo esto, el primer día nos dieron las instrucciones. Y una de las cosas que nos habían dicho es que el que rompe algo la paga. Obviamente, porque el lugar no era un lugar ajeno, no pertenecía ni a un pastor, era un hotel campestre. Y yo destrocé todo eso. Con mi caída, al caerme sin querer, mi pie golpeó todas las tuberías y rompió todo totalmente roto. Bueno, entonces yo estaba dispuesto a pagar eso y fui a conversar con el pastor encargado del seminario, con sus líderes, con los que están encargados de la supervisión de todo el seminario. Y cuando ya supe que tenía que pagar, fui a pagar y a preguntar el precio. Me recuerdo que me dieron incluso el precio. Entonces fui a mi habitación, saqué el dinero, junté el dinero, me acerqué nuevamente al pastor, a los líderes y me encuentro en el camino. Yo estaba buscando al pastor para darle el dinero del pago y me encuentro con la mano derecha del pastor que estaba encargado de todo esto y le dije, mira, aquí traigo el dinero para que le puedas entregar al pastor. Y me dijo, no, pastor Rafael, no se preocupe, ya está pagado. Pero yo no he pagado. Sí, usted no ha pagado porque obviamente me está trayendo el dinero, pero alguien ha pagado por usted. ¿En serio? Sí. ¿Quién ha pagado? Bueno, no le puedo decir, pero aquí rápidamente las noticias corrieron y todos los pastores, líderes, los hermanos se enteraron lo que le pasó, el accidente que le pasó a usted y alguien se acercó y Dios puso en su corazón pagarle la deuda. Así que no tiene usted que pagar absolutamente nada. Y recién empezábamos el seminario. Recién, no habíamos comenzado todavía la primera clase. Así que yo pregunto, durante el seminario, ¿alguien me podría cobrar el hotel o el pastor encargado o algún diácono? Al final del seminario, ¿me podrían cobrar? No, porque ya está pagado. Aunque yo no lo hice y fue otra persona, eso no interesa. Esa persona fue mi sustituto. Él fue a pagar no lo que él hizo, no lo que él destrozó, no el accidente que él provocó, no lo malo que él hizo, sino fue a pagar lo malo que yo hice, lo que yo provoqué, lo que yo hice. Él fue mi sustituto, él fue mi nombre. Dijo, yo voy a pagar en nombre del pastor Rafael Flores. Él se puso en mi lugar, como si fuese que él lo había hecho, como si fuese que él
rompió todas las tuberías y él lo pagó como si fuese que él fue responsable. Así que él estaba siendo castigado porque estaba sacando dinero de su bolsillo, un dinero que seguro lo había ganado con trabajo, así que él estaba siendo castigado por algo que él no cometió. A pesar de eso, ¿significa que yo tengo que otra vez pagarlo? No. A pesar de que fue pagado totalmente, totalmente, el precio que el hotel fijó, ¿necesito yo otra vez pagarlo al final del seminario, al comienzo, al medio del seminario? No, porque fue totalmente cubierto. Romanos, vamos a Romanos capítulo 1. Volvamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice: Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, Reina Valera contemporánea, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido, dice, por medio de sus profetas, en las santas escrituras. Verso 3. Le escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Vamos a volver a leerlo. En la Reina Valera del 60 dice aquí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, del Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que la venida de Jesús, su prédica, su mensaje, la aparición de Jesús no es algo nuevo, no es algo que nadie sabía, estaba prometido por los profetas en las Escrituras. Ya sabemos que cuando la Biblia habla de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Ya estaba prometido la venida, el mensaje, la prédica, la redención, la obra de Jesús en el Antiguo Testamento a través de sus profetas. ¿Qué más dice? Dice que él había prometido antes, Dios había prometido antes, por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Acerca de Jesucristo. Entonces, dice aquí, el verso 2, que él ya había prometido, Dios, habla del Evangelio de Dios. Recuerda, no hay números. Tratemos de leerlo en todo el contexto. Dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Dios tiene un evangelio y lo anunció a través de sus profetas desde el Antiguo Testamento, desde las Santas Escrituras, que él ya había prometido, que él, ¿quién es él? Dios, ya había prometido. ¿Qué es lo que había prometido? Lo que acaba de hablar en el verso 1. ¿Qué habló el verso 1? El Evangelio de Dios. Pablo está diciendo: yo soy el apóstol, yo soy apartado, Dios me llamó, me apartó para el Evangelio de Dios, el Evangelio que Dios le pertenece, que Dios lleva su firma, el creador del Evangelio. Le pertenece a Dios. La patente le pertenece a Dios. Está hablando del Evangelio de Dios, que él, Dios, ya había prometido. ¿Qué es lo que ya había prometido? ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Que ya había prometido el Evangelio por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Dios había anunciado el Evangelio que iba a venir luego, después de miles de años. ¿Y de qué se trata el Evangelio? Dice que él ya había prometido, recuerda, prometido, está hablando del Evangelio de Dios, por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento, les escribó acerca de su Hijo, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. ¿De qué trata el Evangelio? El Evangelio trata acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesucristo. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús
y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Eso es lo que significa evangelio. En vez de evangelio, aquí coloca buena noticia. Escribo esta carta, dice Pablo. Dios prometió esa buena noticia. Aquí lo coloca mucho más claro. Mucho más claro. Nueva traducción viviente. Verso 2. Dios prometió. ¿Qué cosa prometió? Esa buena noticia. Porque de eso estaba hablando. Dice, prometió esa buena noticia hace tiempo. Por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia, verso 3, trata de su Hijo. Aquí en el verso 2 dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo. Les escribo. ¿De qué trata acerca del Evangelio? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que tiene que anunciar Pablo? Que fue separado, llamado como apóstol para el Evangelio de Dios, para que él predique, para que él anuncie el Evangelio de Dios. ¿Por qué Pablo en el verso 1, él dice que es siervo de Jesucristo y luego dice llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios? ¿Cuál es la finalidad que Pablo anuncia que él está apartado para el Evangelio de Dios? Lo que está anunciando es que Dios le encomendó que él transmite, comunique el Evangelio de Dios. Apartado para o con la finalidad, con el objetivo de que Pablo se encargue de predicar, de anunciar el Evangelio de Dios. ¿Y de qué se trata el Evangelio de Dios? Verso 3 dice, vamos a leerlo otra vez, verso 2, que él ya había prometido, Dios, ¿qué cosa había prometido? Las buenas noticias, el Evangelio, por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, desde el Antiguo Pacto, ya estaba prometido, anunciado lo que iba a venir. Les escribo acerca de su Hijo. Y Pablo comienza en el verso 3 ya a anunciar el Evangelio que Dios le encomendó a él como apóstol. Por eso que lo apartó. Dice que lo apartó a Pablo, Dios, para que él pueda anunciar el Evangelio que le pertenece, que tiene la patente de Dios, que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento y que él tiene que anunciarlo, predicarlo, y que trata acerca de su Hijo. Le dice, les escribo, Pablo es el que está escribiendo, acerca de su Hijo. En otras palabras, Pablo está diciendo, por eso ahora le estoy escribiendo para anunciar el Evangelio que se me ha sido encomendado, porque he sido apartado para ese Evangelio, para anunciarlo. Y es por ello que comienzo a escribir acerca de su Hijo. ¿Qué significa? Que el Evangelio no es acerca de ti. No se trata de ti. No se trata de lo que nosotros tenemos que hacer para Dios. Aunque la Biblia habla de lo que el hombre tiene que hacer para Dios. Alabarlo, adorarlo, congregarse, meditar la palabra, diezmar, ofrendar. Pero el corazón del Evangelio, la esencia del Evangelio, trata acerca de su Hijo Jesucristo. Y unos minutos más vamos a disfrutar de la Santa Cena. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas, el capítulo 1. Gálatas, el capítulo 1. Y sería muy bueno que ustedes lo lean desde el verso 1. Muy bueno. Pero ustedes saben que las prédicas tienen un tiempo, estamos limitados, y usted no tiene por qué conformarse solamente con los pocos versículos que leemos en la Biblia, porque a falta de tiempo no leemos más, pero usted es el que tiene que escudriñar. La búsqueda es algo personal, la revelación es algo personal.
La revelación tiene que venir a su corazón, no a mi corazón, sino sí, a mi corazón cuando yo lo busque personalmente. Pero si usted lo está buscando personalmente, usted tiene que buscarlo a Dios, tiene que tomarse tiempo y no conformarse solamente con la prédica del domingo. Así que usted debe leer la palabra de Dios, debe leer la Biblia. Muchos solamente leen la Biblia el domingo, nada más. Y eso porque el pastor lo lee. Y así que solamente lee los versículos que el pastor lee. Y si no lee más versículos, no se lee más. Eso no es correcto, amado hermano. Por eso que la iglesia, por eso que muchos están equivocados, muchos tienen falsas doctrinas, porque no escudriñan, no estudian, no se dan el trabajo. La palabra de Dios nos dice que la unción del Santo está en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué está la unción del Santo? Para enseñarnos, para revelarnos. En Corintios también dice que el Espíritu Santo se nos ha sido dado para que sepamos. Esa palabra esa palabra de saber no habla de información, habla de revelación, para que sepamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Eso dice en Corintios. Búsquelo. Dice que el Espíritu Santo se nos ha sido dado para que sepamos lo que se nos ha sido dado gratuitamente. Gálatas capítulo 1. Entonces, lea usted todo el capítulo 1. Podemos leerlo nosotros un poquito más atrás, el verso 13, porque nuestro versículo es el 15 y el 16. Verso 13 dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla, dice Pablo. Él perseguía a la iglesia. Hice todo lo posible por destruirla. Verso 14. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Él era más apasionado, más pegado a la letra, a los mandamientos. Su pasión y su amor por defender las tradiciones judías, ¿no? Dice que él sobrepasaba a todos sus colegas, sus compañeros fariseos. Verso 15. Pero aún antes de que yo naciera, ojo con el 15 y 16, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Otra vez, dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme. Yo paso al 16 seguido. Recuerdan que estos numeritos no existen. Son epístolas, son cartas. Pero las cartas son tan largas que el hombre, no Dios, le puso estos numeritos para poder ubicar partes de la Biblia en forma más rápida. Pero muchos no saben y se quedan con una parte. Y esa parte muchas veces no dice, muchísimas veces, no dice lo que el contexto está diciendo. Y es por eso de ahí vienen las malas interpretaciones. Las malas interpretaciones. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme. Revelarme a su Hijo. Y eso es lo que cada uno debemos recibir. No solo el apóstol Pablo. Hemos sido llamados, escogidos desde el vientre. No solamente Pablo, tú y yo, todo hijo de Dios ha sido apartado desde el vientre. Porque Dios sabe lo que va a pasar. Se adelantó. Sabía que tú ibas a recibir a Jesús. Sabía que tú ibas a creer el Evangelio. Así que tú has sido apartado desde el vientre de tu madre. Y luego, como dice Pablo, le agradó a Dios, dice, revelarme a su Hijo. No dice, le agradó revelarme acerca de su santidad, acerca de lo que nosotros tenemos que hacer para Él, acerca de nuestra conducta. No, esas cosas sí, están en la Biblia. Pero estamos hablando del corazón del Evangelio, el corazón del Evangelio, la esencia del Evangelio. Sí, todas esas cosas que tenemos que hacer, nuestra santidad, nuestro caminar santo y todo lo que tenemos que hacer para Dios es consecuencia de conocer a su Hijo, de conocer el corazón del Evangelio.
Es por ello que es importante conocer el corazón del Evangelio, porque cuando nos enfocamos en el corazón del Evangelio, que es el Hijo de Dios, entonces todo lo demás va a venir por añadidura, va a venir de una forma más fácil. Entonces vamos a poder caminar en generosidad. Vamos a poder diezmar, ofrendar sin temor. Vamos a poder predicar, servir a Dios sin sentirnos como algunos hermanos. Incluso años atrás he escuchado, ay pastor, para mí es una carga servir a Dios. Una vez una hermana me dijo eso, o le escuché, es una carga servir a Dios. Obviamente, es una carga para algunos cuando no han entendido, no han conocido a Dios, no han conocido a Jesús, no han conocido su gracia, porque esa carga debería haberse vuelto un privilegio. Yo recuerdo cuando comencé a servir a Dios, veía a muchos hermanos de mi iglesia, muchísimos, cientos de hermanos, cómo se peleaban por servir a Dios. Yo. Pero si yo levanté la mano primero, yo quiero barrer, yo quiero pintar, yo quiero limpiar los baños, yo quiero ser ujier, yo quiero ser consejero, yo quiero salir a predicar. Se peleaban y se molestaban, se enojaban si no le daban más tareas. ¿Me están escuchando? Repito, yo crecí en una iglesia donde cuando yo comencé a servir y llamaban al ministerio de niños, gente que se necesitaba para apoyar el ministerio de niños, jóvenes, ujieres, consejeros, gente que limpie, gente que reparta volantes, de todo, en la música. Pero yo miraba cómo se peleaban unos con otros. No, si yo levanté el primero, yo. Ya, pues acépteme, yo quiero servir a Dios con los niños, con los jóvenes, en los baños, limpiando, aseando. ¿A qué hora tengo que venir? Se peleaba porque era un privilegio, era un gozo, era una alegría. Todo ese fruto viene cuando conocemos el corazón del Evangelio, que es el Hijo de Dios. Termino para tomar la Santa Cena, el verso 16. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Entonces Pablo dice que Dios le revela acerca del Evangelio, o sea, acerca de su Hijo, de Jesucristo, para que así él pueda predicar el Evangelio verdadero, eficaz. Muchos estamos predicando un evangelio torcido porque no se nos ha revelado al Hijo. Muchos están predicando, muchas iglesias están predicando un evangelio aguado porque no se le ha revelado el corazón del evangelio, que es su Hijo. Si no, se le ha revelado otras cosas que Dios no le da tanta importancia como a su Hijo. Sí, la Biblia habla de caminar en santidad, la Biblia habla de ofrendar, de diezmar, de congregarnos, de predicar. Pero el corazón del Evangelio, el enfoque, el énfasis está en conocerlo a Él. Recuerda que el apóstol Juan, y termino con esto porque vamos a continuar con esta serie, el apóstol Juan dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Recuerda las palabras de Jesús en los Evangelios. Los discípulos le preguntaron, ¿qué obra tenemos que hacer para ser salvos? Y Jesús le dijo, la única obra que ustedes tienen que hacer es conocer a Dios y conocer a aquel que Él ha enviado, a Jesucristo. Eso no significa que lo demás no es importante. Es importante, pero no se va a llevar a cabo nuestro caminar santo, nuestro diezmar, nuestro ofrendar, nuestro caminar generoso y nuestro ministerio de la reconciliación, si no conocemos, si no se nos ha revelado el corazón del Evangelio acerca de su Hijo Jesucristo. Tomemos la Santa Cena. Tomemos la Santa Cena. 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11 y nos vamos a preparar para tomar la Santa Cena. Ahí, desde la comodidad de tu hogar, amado hermano, ya prepara tu pan,
tu galleta, lo que tú hayas preparado. Recuérdate que el énfasis no está en el pan, no está que tiene que ser pan, no puede ser galleta, tiene que ser pan amasado, tiene que ser pan sin levadura. No, el énfasis no está eso. El énfasis está en lo que significa para nosotros. La palabra de Dios dice que tenemos que comer y tomarlo discerniendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. O sea, entendiendo lo que significa. Eso dice la palabra de Dios. Yo he ido a lugares, hermano, donde enfatizan, no, hermano, si usted va a tomar la Santa Cena tiene que ser vino, si no, no vale. No valió esa Santa Cena. Si no era vino, y tiene que ser el vino bueno. Y si usted no comió un pan sin levadura, si usted comió cualquier otra cosa, entonces no vale. Pero eso nos dice la palabra de Dios. Aquí podemos leer el verso 27. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, verso 27. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso que uno tiene que discernir. Cuando discernimos el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, entonces estamos tomando la Santa Cena. Dios lo está recibiendo. No importa el tipo de pan, no importa el tipo de vino, incluso puede ser un jugo, algo que nos ayude a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Verso 23. Ya nos hemos preparado. Dice, pues yo les transmito, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Así que vamos a tomar el pan. Usted ahí en la comodidad de su hogar. Gracias. Ahí está el pancito. Una galleta. Ya les dije. Si es un pan, una galleta, es lo que me ayuda a recordar que el cuerpo de Jesús, dice el verso 24, y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Entonces partimos el pan, la galleta o lo que usted ha dispuesto en su hogar para recordar que el cuerpo de Jesús fue partido. ¿De qué forma fue partido? Flagelado, azotado. Dice que los azotes terminaban en plomo que le arrancaba, en cada azote le arrancaba la piel de su espalda o la parte donde le estaban azotando. Una corona de espinas le pusieron en su cabeza y él comenzó a sangrar. Recordamos que todo ello Él lo hizo por nuestro pecado. Él fue nuestro sustituto, estaba tomando nuestro lugar. Él estaba siendo castigado por nuestro pecado para que no debamos más ningún pecado, para que así podamos ser justificados, declarados justos, santos, y de esa manera Dios pueda bendecirnos gratuitamente todo, porque la bendición, la palabra de Dios dice que es para el justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que está limpio de todo pecado. Por eso que Jesús, a través de su sacrificio, nos limpia de todo pecado para que seamos declarados justos, limpios, y de esa manera Dios sea nuestro Padre y nos ame como Padre y entremos ya a una relación de padre a hijo, ya no una relación de juez. A ver, vamos a rendir cuentas. Hoy día, ¿pecaste o no pecaste? ¿Estás limpio? Porque necesito bendecirte, pero yo soy el juez, si tú no has cumplido con los requisitos, entonces no puedo. No. Ahora, una vez que hemos sido justificados, ahí no se quedó todo. Si fuese poco, Dios entra como Padre. Nos da el Espíritu Santo para adoptarnos hijos.
¿Cuál es la razón? Una de las razones fuertes por qué Dios nos dio el Espíritu Santo es para que seamos sus verdaderos hijos. Aunque la Biblia usa la palabra adoptados, no es la palabra que nosotros usamos aquí en la tierra. Usamos aquí en la tierra diciendo, bueno, yo adopté un niño, pero verdaderamente no es mi hijo. No, Dios nos adopta. Significa esa palabra que no éramos, pero ahora somos sus hijos, porque corre por nuestra vena su sangre, el Espíritu Santo. Así que ahora la relación es desde padre a hijo. Y como todo padre, protege, ama, bendice a sus hijos. Y mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos ha dado una tarea, un privilegio de predicar el Evangelio. Porque cuando Dios ama, Dios confía. Y confía en nosotros que vamos a abrir nuestras bocas y vamos a anunciar el Evangelio. A toda persona, donde usted esté, en su casa, en su barrio, en su villa, en su trabajo, poder predicar el Evangelio. Así que comamos este pan. Verso 25. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo. Así que ahí, en la comunidad de tu hogar, tú vas a recibir, gracias, el vino, el jugo. En Perú podemos usar la chicha morada porque es un color muy similar al vino, ya que es un jugo sin alcohol. Puede ser un vino, como lo llaman, blasfemiado, blasfemado. Flameado. Flameado, perdón, flameado. Flameado significa que le quiten el alcohol. De todas maneras, si es un vino original, tal como está, no tomamos un vaso, ni siquiera medio vaso, ni siquiera un cuarto de vaso, porque la idea es solamente es una representación, un símbolo de recordar. Así que tomando un poquito es más que suficiente, porque lo que se quiere es recordar. Así que con este vino jugo, lo que tengas en tu casa, recordamos que la sangre de Jesús también fue entregada para que nosotros podamos recibir vida eterna. La muerte de Jesús no fue instantánea. Él tuvo que sufrir. Horas tras horas tuvo que agonizar. Una espada al final de un soldado romano lo atravesó, porque estaban a punto de romperle las piernas como acostumbra ya en ese tiempo. Rompían las piernas para acelerar la muerte de aquella persona que estaba crucificado. ¿Y por qué querían acelerar? Porque ese día, mira, qué coincidencia, ¿no? Dios lo tenía todo pero planificado, encajado. Ese día era el día de la Pascua. Y ya iban a ser las 5 o las 6 de la tarde. Y todos querían irse a su casa a festejar la Pascua. Entonces, un soldado romano dijo, vamos a acelerar la muerte, vamos a romper las piernas de los soldados, porque ya van a ser las 6, tenemos que irnos. Y rompieron las piernas de los soldados, pero cuando llegaron al tercer sacrificado, al tercer crucificado, perdón, que era Jesús, en el momento que le iban a romper, el otro romano que lo acompañaba, el otro soldado le dijo, no, 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 parece que está muerto, fíjate. Y con la lanza lo pinchó y cayó sangre, lo último, las últimas gotas de sangre y agua. Ellos siendo soldados sabían cuando una persona ya estaba muerta. Cuando vieron que cayó las últimas gotas de sangre y agua, sabía que ya había muerto. Además Jesús dijo sus últimas palabras, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Tetelestai. Terminado está, consumado está. Así que esto representa la sangre de Jesús y dice muy claramente para que podamos tener vida eterna, ser justificados y para que Dios pueda convertirse en Padre. ¿Y cómo se convierte en Padre? Enviando el Espíritu Santo en nosotros. Pero el Espíritu Santo no podía entrar en nosotros. Nunca entró ni siquiera en Moisés, ni siquiera en David. No puede entrar porque había pecado en el hombre. Entonces, a través de la muerte de Jesús, somos limpiados, somos perdonados,
todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para que así el Espíritu Santo permanezca para siempre en nosotros y así Dios sea Padre para siempre para nosotros. Ese es el grandísimo, maravilloso, extraordinario, inmejorable plan que Dios tenía para el hombre. Y mientras estemos aquí en la tierra, como aquí está la maldad, aquí está el diablo, aquí Dios nos necesita para predicar el Evangelio. Y nos ha dado el privilegio, porque es el privilegio, de anunciar el Evangelio que le pertenece a Dios, que Él tiene la patente, Él lo creó. Fue la idea de Dios, anunciar el Evangelio, las buenas noticias. Así que, amado hermano, recordando que tenemos un gran ministerio, el ministerio de la reconciliación, y que tenemos vida eterna, con libertad podemos predicar sin temor, sabiendo que ya tenemos nuestra salvación asegurada, porque la salvación no se pierde, como muchos lo enseñan, no se pierde, ya es eterna. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, dice Hebreos 10, 14. Así que tomamos esto. Hay muchas personas, yo conozco a 2 personas que han recibido su sanidad cuando ellos han participado de la Santa Cena. Sabe que una de las formas, hay muchas formas de recibir sanidad, muchas formas de recibir sanidad. Una de las formas es a través de la palabra de Dios, solamente meditando la palabra de Dios y creyendo, tú recibes sanidad. Otra forma es con imposición de manos. Hay muchas formas de recibir sanidad. Otra forma es a través de participar en la Santa Cena. Conozco 2 personas que en el momento que ellos participaron en la Santa Cena, la enfermedad se fue. Inmediatamente desapareció el cáncer, desapareció el SIDA, el hueso, el disco, el CD que estaba desviado en su columna, volvió a su sitio. Hay sanidad también en la Santa Cena. Hay muchos testimonios de gente que se ha manifestado su sanidad en la Santa Cena. Por eso es muy importante tomarlo con reverencia y entender. Y nosotros como iglesia, para terminar, siempre tenemos la costumbre, la buena costumbre. La Biblia no lo dice, por eso que es una costumbre que no contradice la Biblia, de hacerlo una vez, el primer domingo cada mes, el primer domingo de cada mes lo hacemos. La Biblia no dice con qué frecuencia, pero nosotros como no lo dice, hemos colocado esa frecuencia. Cuando no podemos, no lo hacemos, no hay problema, lo podemos hacer el segundo domingo de cada mes, ¿no? Cuando no se puede, porque no hay una fecha que la Biblia, no hay una frecuencia que la Biblia determine cuándo tenemos que hacerlo, o en cuanto. Pero nosotros tenemos esa buena costumbre de hacerlo el primer domingo de cada mes. Y también tenemos la buena costumbre de aprovechar, de que sea una oportunidad para agradecerle a Dios a través de nuestros diezmos y a través de nuestras ofrendas, que lo hacemos voluntariamente, con un corazón generoso. No lo hacemos por obligación, tampoco lo hacemos por conveniencia, para que así Dios me bendiga más. No, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Lo hacemos porque tenemos un corazón agradecido, porque hemos conocido el corazón del Evangelio, porque sabemos y entendemos lo que se nos ha sido dado. Y en agradecimiento, creyendo en Dios, diezmamos y ofrendamos. Así que si tú tienes en tu corazón obedecer a Dios, hazlo. Obedece lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Nosotros aquí vamos a estar, mi esposa, usted lo puede hacer, ya sabe, lo hemos dicho varias veces, de que comenzó esta pandemia, lo puedes hacer de 2 formas. Depositando a la cuenta de la iglesia. Si no sabes la cuenta, puedes comunicarte con nosotros y te damos la cuenta, aunque ya la mayoría lo sabe. Y la otra forma es, si no puedes, no tienes internet o tienes problemas,
de cómo depositar en una cuenta a través del internet, nosotros podemos darnos, el tiempo de poder ir a tu casa y en la hora que tú dispongas poder ir a recoger ese diezmo o esa ofrenda, como tú lo determines, como para ti sea más cómodo. Pero no dejes de ofrendar, no dejes de diezmar, no dejes de agradecerle a Dios. Una de las cosas que la Biblia enseña es que seamos agradecidos con Dios. Y siempre vemos en las cartas, en las epístolas, que Pablo comienza y termina siempre dando gloria a Dios. Siempre todas las epístolas termina diciendo la gloria sea para Dios, Padre, para su Hijo Jesucristo y para el Espíritu Santo. Siempre vemos en todas las epístolas que Pablo, Pedro, Santiago y en el Antiguo Testamento glorifican a Dios. Es más, no solamente eso, sino Pablo también enseña en varios versículos que debemos ser agradecidos a Dios. Dice sacrificio de labios, ¿no? Que anuncie su nombre. Y nosotros actuamos, ¿no? Dejándonos llevar por ese amor que Dios ha puesto en nosotros. La naturaleza de Dios, una naturaleza generosa que Dios tiene, mora en nosotros porque nos hemos unido a Él. Así que la generosidad está en nosotros también como está en Dios, porque Dios está en nosotros y por lo tanto podemos diezmar y ofrendar y ayudar a cualquier persona que Dios nos guíe, porque es nuestra naturaleza ser generoso, como Dios fue generoso al enviar a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y sigue siendo generoso porque Él es nuestro proveedor. Así que oramos por nuestro hermano Víctor, papá de Karina, su hermano. Dice por el hermano Víctor, papá de Karina. Papá de Karina. Su hermano falleció. Su hermano del papá. El hermano del papá, o sea, el tío de Karina falleció. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el papá, por los papás de Karina, ya sabiendo que su hermano, el tío de Karina, falleció, para que tú puedas consolar, Padre, puedas consolar, Señor, a esa familia, que el Espíritu Santo, Padre, y si ellos no te conocen, que tú puedas mostrarte, Padre, a ellos como su Señor y Salvador. Usa personas, Padre, que están cerca o como tú decidas, Señor, para que ellos puedan conocerte, Padre, y que el Espíritu Santo consuele sus corazones, sabiendo, Señor, recibiendo ellos la revelación que tú eres su Señor, su Consolador, Padre y su Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos por toda nuestra iglesia, por toda la iglesia de Jesucristo, por todos aquellos que nos están escuchando, porque nos están escuchando hermanos de otras iglesias también. Oramos para que la protección y la provisión de Dios siempre esté en nosotros. Eso va a ser siempre nuestra confesión fuerte, enfatizando protección y provisión durante toda esta pandemia. Recuerda esas 2P, protección y provisión. Protección y provisión para nosotros, para toda nuestra iglesia, para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestros seres queridos, para nuestra familia, para nuestros amigos. Protección y provisión. Gracias, Señor, porque tú nos proteges de toda maldad, de toda peste, y nos provees para nuestra casa. Todas las deudas están pagadas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, el próximo domingo quiero verlos. A las 11. Como siempre, a las 11 hora Chile, 10 hora Perú, 12 hora Argentina.